Por lo que se refiere al estudio de la pintura, unos prefieren la complejidad, otros prefieren la simplicidad. La complejidad es mala, la simplicidad es mala. Unos prefieren la facilidad, otros prefieren la dificultad. La dificultad es mala, la facilidad es mala. Unos consideran noble tener método. Para otros, lo noble es no tener método. No tener método es malo. Permanecer completamente en el método es todavía peor. Es preciso, en primer lugar, observar una regla severa. A continuación, penetrar con inteligencia todas las transformaciones. El objetivo de tener método es llegar a no tenerlo. Eh, es un súper discurso muy sabio, muy oriental por lo demás, pero van a ver lo certero que es porque vamos a partir por pinturas que tienen método. Esta es una pintura de la serie El Paraíso Perdido, es la mejor foto que logré conseguir. Si se fijan, tiene unas raspaduras en algunas partes. Eh, pero en esta pintura yo reconozco una cuestión que es muy propia de la formación en la Universidad de Chile. Quiero dedicarle un tiempo a estos conceptos porque son muy fundantes y determinantes de los resultados y de los intereses que devienen de ahí. Ahí está la pintura, ahí hay un detalle. En el detalle creo que observen que esta zona de acá tiene lo que nosotros llamamos un empaste. Y en esta zona hay veladuras, transparencia. Esa economía, la economía de lo transparente y de lo denso, pastoso y opaco, es una economía que se enseña muy insistentemente y que penetra mucho como la imaginación de los pintores en la Universidad de Chile. Creo que es muy propio de la Universidad de Chile y tiene que ver con un método que, cuyo origen no conozco, no he logrado, he estado hablando con los profesores, hablé con Gonzalo, con Enrique Matei, y no sé exactamente la fuente, pero es un sistema de pintura que consiste en lo siguiente, es una manera también de entender la representación. Este es un pequeño esquema, este sistema de pintura parte por lo que llamamos medias tintas. La media tinta es el color de un objeto, metafísicamente hablando sería el color propio del objeto sin ser afectado ni por la luz ni por la sombra. Digo metafísico porque no existe un objeto visible si no está afectado por la luz o por la sombra. Es un problema metafísico. Esa es la descripción metafísica. Y la descripción técnica, material, es aquel color del objeto que permite, desde partiendo de él, deducir la luz y la sombra. Eso sería una definición técnica, material. Imagínense que este cuadro tenemos un paralelepípedo blanco, una botella verde, un jarro rojo. Imagínense todo eso pintado como si fuera un papel lustre, un plano de color absolutamente geométrico, esquemático. Ese es el primer estado de esta forma de pintar que se enseñaba en la Chile. Segunda etapa, una vez que están secas, esas costras delimitadas de colores, una por una en la media tinta, ¿cierto? En este color que llamamos media tinta, viene una segunda etapa en donde se hace lo que se llama las veladuras, ¿no? Las tintas, las aguadas. Hay diferentes nombres para referirse a lo mismo. Estas tintas, estas aguadas, son transparentes, son translúcidas, están hechas con óleo negro, muy diluido en medium, ¿cierto? Y permite hacer lo que se llama un pasaje. También terminología muy propia de la Escuela de Arte de la Chile. Un pasaje es una conexión que abre un objeto respecto de otro y hace que pierda su individualidad, ¿sí? Tienen que entender que esa idea va asociada a
a entender la sombra como un espacio en que las cosas pierden individualidad, pierden, se disuelven. Entonces queda como asociado a una serie de factores que van por el lado contrario de la definición, de la individualidad, de la identidad. La sombra sería como este espacio de pérdida de identidad entre un objeto y otro, y esta especie de sopa en la que quedan sumergidas todas las cosas. El pasaje sería esta guada que permite conectar todos estos objetos. Es literalmente un pasaje como que une dos calles, que une un objeto con otro y los sumerge en una unidad. Esa idea del pasaje, la idea de la media tinta y la tercera idea que viene ahora, que es la idea de la pantalla, son las que conforman como una especie de estructura básica de la comprensión de la representación en la formación de la Chile. Esto sería más o menos la idea de la pantalla. La luz, a diferencia de las sombras, la sombra es transparente, aguada, une las cosas, las disuelve, y en cambio la luz las configura, les da cuerpo, es opaca, es cubriente, les da cuerpo, ¿sí? Es todo, digamos que son opuestos que van a ver reiterados en la pintura de Gonzalo todo el tiempo. Oposiciones, lo transparente, lo opaco, lo denso, lo delgado, lo traslúcido, de nuevo lo opaco, lo grueso, lo rocoso, lo texturado, ¿sí? Y este espacio medio que llamamos media tinta. Esta foto la tomé hoy, es de un ejercicio de un taller de pintura. Es un ejercicio en el que pueden ver el ejercicio de media tinta y veladura. Hay una serie de objetos que en este caso facilitan el ejercicio porque son relativamente monocromos, son puros objetos de cartón. Todos los objetos son de cartón, todos los objetos son marrones, medio ocre, y tienen que imaginarse que esta pintura en algún momento fue una costra plana de pintura, otra costra plana de pintura, esta cruz, otra costra plana de pintura, este objeto, otra costra, una costra plana absolutamente abstracta, yuxtapuesta una al lado de otra. Y sobre ese estado, que es el estado media tinta, están estas aguadas que son transparentes, que oscurecen el color que hay abajo, pero que lo dejan respirar a través de él. Y por otro lado, en una última etapa, hay lo que llamamos los empastes, o estas zonas en donde hay empastes de color denso que no deja ver lo que hay abajo, cubren, ¿sí? Esto configura, da forma, le da estructura, y pueden ver cómo en las sombras las formas se tienden a diluir, ¿ya? Ahí hay unos detalles para que vean la diferencia material entre una pasta y una aguada. Y fíjense que hay zonas de transición. Acá pueden ver la media tinta, o sea, el color que hay en la base antes de poner las veladuras y las luces. Esta idea de material de la representación era muy importante, muy repetida infinitas veces por Adolfo Kupp. Ustedes deben saber que Gonzalo Díaz fue ayudante de Adolfo Kupp durante varios años, y luego que Kupp se cambió de departamento al departamento de estética, fue Gonzalo el que tomó el lugar en ese taller como profesor. En Kupp podemos ver, en cierta manera, este procedimiento, pero liberado como del esquematismo, ¿sí? De este esquematismo que, a mi parecer, tenía al interior de la escuela la función de aprender conceptos asociados a una operación material. O sea, la idea de que las sombras son transparentes no era solamente una frase para anotar en el cuaderno, sino que era una experiencia material. La idea de que la sombra abraza las cosas, pasa de un cuerpo a otro, produce pasajes. La palabra pasaje era una experiencia material, o sea, uno pasaba con la sombra de acá hacia acá,
la sombra abría los objetos, los desarmaba, los hacía perder su integridad. Voy a ir hacia atrás. Quiero que ahora, como habiendo visto eso, volvamos a ver la pintura de Gonzalo. Quiero que vean acá cómo la forma se constituye y cómo en esto se diluye, ¿sí? Yo reconozco acá las veladuras, la acumulación de capas, que según me decía Gonzalo, en ese tiempo era una mezcla que él hacía de negro con un azul. Era un negro modificado, un negro marfil modificado. ¿De dónde viene eso? Esas como modos de hacer que se van transmitiendo de persona a persona, venían de una idea, por lo menos en relación a Cooke, de que la sombra siempre es transparente y es fría. Cuando la fuente de luz es cálida, como la luz del sol, frecuentemente la sombra es fría. Pero si la luz es fría, la sombra tiende a ser cálida. Digamos que era una especie como de mandato, una especie de idea que Cooke repetía con mucha fuerza y que se instalaba de esa manera. Ahora, la forma en que aplica Gonzalo este método en esta pintura es, me recuerda un poco la idea de la frase del textito con el que partimos, ¿sí? Hay como una aplicación muy metódica de la luz, la media tinta, las sombras se hacen transparentes, se hacen con veladura. A ver, quiero retroceder para mostrarles el S. Y aquí yo puedo reconocer claramente la media tinta, o sea, el color que tenía el piso antes de tener luces y sombras, las sombras que son veladuras sobre ese color cálido que hay abajo, y luego los empastes fríos que hay en esta zona. Ese es como el método de trabajo: empastes, medias tintas, pastas más gruesas en las luces y veladura. La idea era buscar una manera de producir en la materialidad de la pintura un equivalente a la experiencia de la realidad. Cuando uno está bajo una sombra, siente que es un espacio fresco. Eso se une a la idea de que ese negro es un negro que tiene azul, que es frío. Sí, hay una experiencia sinestésica que se traspasa esa experiencia. Cuando uno ve una sombra que pasa de un objeto a otro, también siente que es algo fluido y que une las cosas, que pasa por encima de ellos como una tela. Cuando uno reconoce que a través de la sombra puede ver los detalles a pesar de la oscuridad, uno entiende que ahí hay una transparencia. Todo eso encuentra un equivalente técnico en la dilución de un negro de humo con azul o de un negro óptico. Después, Gonzalo me decía que cuando él estudiaba no existía la idea del negro óptico, por lo menos en su círculo, no se hablaba de eso. Después, en un tiempo después sí apareció esa idea, ¿no? Que un negro óptico es un negro producido por en el fondo, la aniquilación, la neutralización de dos colores complementarios que permiten hacer un negro muy transparente. Como les decía, en esta pintura de Cooke uno puede reconocer los mismos procedimientos, puede reconocer la transparencia, el empaste, la presencia de la luz como una que se hace equivalente a la presencia de la pasta, ¿sí? Y las formas que se diluyen, esta pérdida de la identidad, de la forma de las cosas. Eso viene de más atrás, viene de la observación de Velázquez. En Velázquez pueden ver el matado de tela. Otro concepto que tengo que decir, el matado de tela. El matado de tela también es un concepto muy propio de la práctica de la Chile, y es un color que cubre la tela antes de empezar a pintar y que permite primero rebajar el blanco. Hay que entender que el blanco es el máximo posible en un sentido, en el de la luz. Entonces, cuando tú bajas el blanco, establece una medianía desde la que yo puedo subir y bajar, ¿sí? Me permite moverme. El blanco es un máximo, y aquí pueden ver en Velázquez, un detalle de las meninas, pueden ver el matado de tela, que es un ocre rojizo. Pueden ver aguadas transparentes que hacen las formas de las sombras, el cuerpo del hombre que está ahí a contraluz, y luego pueden ver el empaste, ¿cierto?, en la contraforma.
la sensación, la, la sensación de que la luz masca la sombra, la muerde, la alcanza, es una cosa que también se transmite en el taller. Yo supongo que es una herencia como que viene de conversaciones, del intercambio oral que hay en un taller de pintura respecto de cómo se entienden los fenómenos. Y esa sensación, esa idea de que la luz muerde, aprieta una sombra, o de la luz que se desliza sobre los objetos haciendo un pasaje, diluyendo las formas, son cuestiones que yo creo que determinan mucho las formas de operar, ¿no?, en la pintura. Aquí estas son pastas raspadas que dejan ver un poco el matado de tela, ¿sí? Entonces aquí vemos todas las capas, vemos el matado de tela, un empaste raspado, un empaste grueso y aguadas, empastes, aguadas. Les traje esta pintura de Goya porque me permitía mostrarles de manera muy evidente esta idea como del pasaje, de la sombra, de la pantalla, de cómo una forma en pintura masca otra, de cómo la contraforma, o sea, la forma que rodea una figura, es una forma en sí misma y me permite construir otra forma. Todo esto en la lógica de las aguadas y de los empastes se hace muy, muy claro. Miren ese detalle, ahí pueden ver una pasada con una espátula muy rápida, aquí hay una cosa un poco más fluida. Aquí no es tanto una diferencia entre aguadas transparentes y empastes, sino que grados de empastes, ¿no? Hay empastes muy densos y hay zonas más livianas, ¿sí? Pero lo que me interesaba que sintieran es cómo esta pasta que uno ve en profundidad, en realidad evidentemente está en el plano, y cómo se mete como una cuña y esa fuerte como masa de pintura construye el pie, ¿sí? O en este caso como la sombra se arma entre estos dos pedazos de luz, ¿no? Y queda esta sombra que se pegotea y hace pasaje con el pie. Aquí se interrumpe, hay un gran pasaje y el cuerpo se interrumpe por este manchón de luz, ¿cierto? De la lata al rojo, incandescente. Miren por allá como hay unos empastes que apretan la forma. Fíjense esta pieza como pieza mecánica, o llamémoslo lo que sea, pero la autonomía de esa forma, pero también esa sensación de que una cosa muerda a la otra, ¿sí? De que esta forma se la debo a esta pieza, de que esta forma es importante como entender que no es solamente un problema óptico, sino que también sinestésico, corporal. Hay una energía, un movimiento físico al pintar en que se acorralan las formas, ¿sí? Se van encerrando, se aprietan, ¿sí? Eso lo van a ver ahora en las pinturas de Gonzalo. Hay otro detalle, pueden ver el borde, ¿sí? Se cacha por el tipo del borde que tiene, que son más bien con espátula. Hay otras zonas que claramente están hechas con pincel. En estas pinturas de Los Hijos de la Dicha, el tríptico que ahora está en el Bellas Artes, van a volver a encontrar esta relación entre sombras frías, luces cálidas, pero a diferencia de las primeras pinturas que les mostré, en este caso hay como digamos que el método se ha integrado para no tener método, ¿sí? Como que ha sido abandonado en cierta medida ese método fijo. Se ven claramente ciertas referencias a Bacon. Bacon era un artista que Gonzalo estaba viendo en ese tiempo. No había demasiado acceso a libros de arte. Gonzalo me contaba que había un librito chiquitito de Bacon y que era como un tesoro que compartían entre los artistas de la escena. Esto lo hizo Gonzalo antes de partir a Florencia. Las pinturas que están expuestas ahora en el posto son pinturas que hizo Gonzalo en Florencia, la mayoría. Pueden ver acá, por ejemplo, la sombra gris, o sea, fría, en relación a la calidad de la luz general.
¿sí? La estructura tríptica, pueden reconocer la geometría, ¿cierto? Esta curva que se repite en espejo al otro lado. Esta circunferencia que se repite de alguna manera acá. Las sombras proyectadas no necesariamente responden de manera totalmente coherente al objeto al cual reflejan, y en ese sentido es una alusión o sin duda tienen que ver con ciertas pinturas de Bacon. Quería mostrárselas en este tríptico 1976 de Bacon, de la muerte de George Deere. Pueden ver acá como esta sombra, que parece un poco una mantarraya o un pájaro o una cosa, tiene como una autonomía, ¿no? Y pueden ver acá como la sombra se reconoce veloz. Otra característica que he escuchado toda la vida en conversaciones con Gonzalo, la idea de la sombra como algo veloz. Que finalmente se traslada a un asunto de procedimiento. Uno siente que es un gesto veloz, líquido, fluido, transparente. Todas esas cualidades yo creo que son las que están definiendo esa forma. Gonzalo me contaba que para hacer pinturas como son cuestiones técnicas entretenidas, como Los hijos de la dicha, en esta cita al cuadro de Rubens El rapto de las hijas de Leucipo, él usaba una distorsión, cuadriculaba las imágenes y después cuadriculaba la tela haciendo rectángulos en vez de cuadrados, distorsionaba el cuadrado y eso le permitía como distorsionar, alargar un poco la imagen. Esas pequeñas transformaciones como una especie de retórica de la pintura, según él, perdón. Acá pueden ver la economía de la pasta, de la guada, del matado de tela. Lo pueden ver, pero ya liberado de manera mucho más fluida. Pueden ver, por ejemplo, zonas más empastadas, la carnación, zonas muy livianas, pictóricamente hablando. La sombra, un poco en la familia de estas sombras proyectadas, de los trabajos de los accidentes, el dibujo a la vista, pero sin embargo las sombras siguen siendo veloces, siguen teniendo esa fluidez. Sigue estando esta idea de la contraposición, del contraste entre lo transparente y lo opaco, entre lo recto y lo curvo, entre lo denso, como una cosa masca la otra, como estas líneas muerden ese fragmento del cuerpo, como ese pedacito, esa pieza de rompecabezas arma también el cuerpo. Este juego entre el vano, lo que pasa alrededor y lo que pasa adentro, ¿sí? Aquí se puede ver muy, muy claramente. Yo me prometí no hablar nada del tema de las pinturas, así que estoy esforzándome por no empezar a contarles cosas, sino contar puras cosas materiales. Acá se pueden ver otros recursos que también marcan una distancia respecto a los primeros trabajos, el primer trabajo que les mostré. Acá se ve claramente el uso de masking tape, enmascarado. Hay como una... Me da la impresión de que Gonzalo en este momento estaba mirando también como muy inquieto en este espacio tan cerrado, local, chileno. Yo creo que estaba mirando qué estaba pasando, qué estaba pasando en otros lados. Muy luego va a partir a Florencia y lo que les voy a mostrar ahora, les traía algunas pinturas, otras pinturas de Bacon para que vieran la relación con la bicicleta y estos cuerpos también botados. Gonzalo me decía que tenía fotitos de accidentes de bicicleta, pero no pude lograr que quería mostrárselas, pero no las encontró, no las ha podido encontrar. Este es el taller de Gonzalo en Florencia. Esto es como el año 82, no me acuerdo exactamente, 82 creo. Ahí está ¿cómo se llama? Un andamio. El andamio naranjo, que se lo trajo de Italia y que todavía está por ahí. Hay una tela grande, se parece un poco a las cosas que hemos estado viendo. Esta figura pintada con se le ven todos los huesos de la espalda. Están los líquidos, la trementina, los lápices, los pinceles. Pero me interesa un poco
como el paso del taller del pintor de Caballete, o sea, de una pintura que está en el Caballete a una pintura que está en el muro o que está en un andamio. El Gonzalo construyó en su taller de Florencia, puso unas especies de alzaprimas, que son estas de acá, que ocupaban todo lo largo del taller, y usaba eso como repisa para instalar los cuadros. Era una casa con el techo muy alto. Tenía estas escaleras, tijeras para poder subirse, y el andamio, que usó mucho en esa época. Acá había puesto un suelo de goma antideslizante para poder trabajar más cómodo, y también pensando en que podía caer pintura al suelo, para que no se dañara. Era una casa antigua en Florencia, había que cuidarla. Si se fijan, el muro también está cubierto con cajas de cartón. Ahí hay otro detalle del taller. Hay otras cosas nuevas. Hay tubos de spray, nuevo ingrediente en la pintura de Gonzalo. Ahí se ven algunas máscaras, o sea, recortes, seguramente estos mismos recortes que ustedes ven acá. ¿Sí? Podía pintar, sacar, dejar. No sé el destino de estos trabajos, nunca más no los he visto nunca. No sé dónde, en qué lugar terminaron. Y esta es una de las pinturas de la exposición que hay ahora en Il Posto. Bueno, algunas cuestiones que podemos reconocer al tiro. La diferencia entre lo muy líquido, fluido, liviano, y lo denso, opaco, que en este caso está en la sombra. Pero es una sombra veloz. Cambió el óleo por el esmalte. Entonces hay un paso como de estos materiales bellas artes a materiales que se encuentran en la ferretería. Hay muchas zonas que están enmascaradas con una cinta. Pueden ver que acá están las cintas que no sacó nunca y las dejó ahí. Vamos a ver algunos detalles. Pero de nuevo van a encontrar esto. A esto me refería yo cuando una masa de pintura muerde, aprieta otra masa. Para que esto es muy liviano, es una aguada, pareciera tener algo de spray, es esmalte diluido, y esta pieza y esta mancha de esmalte más denso aprieta la forma. ¿Se fijan la manera, la energía con la que se encaja esa forma, ¿no? Es como filetear, ir apretando. La línea blanca de arriba es esta parte que está bloqueada con cinta. Aquí hay una combinación, ¿cierto? Hay unas zonas amarillas abajo y se volvió a poner amarillo, entonces se sumó acá y en las otras zonas quedó más delgado. Pero miren cómo muerde esa zona liviana y esta zona espesa, y cómo a veces se reserva entre la mancha negra y la zona de la mancha amarilla un pedazo de, lo que uno diría como matado de tela, ¿sí? Igual que en Velázquez aparecen entre las puertas unos fragmentos de ocre, aquí se reserva un pedacito de... Pero todos estos procedimientos están como corridos, sacados de su uso convencional. De nuevo aquí pasa lo mismo, hay una sombra veloz, ¿sí? Muy fluida, densa, hecha con esmalte negro, y de nuevo, entre la mancha amarilla y el negro se reserva un pedazo de fondo que queda a la vista y que de alguna forma invierte su función y deja de ser fondo, se transforma en una mancha blanca. Otra cuestión que aparece en estos trabajos es los drippings. Hay zonas en que hay pequeñas acumulaciones de drippings. Y el otro cuadro que hay en la exposición, de nuevo, aquí, bueno, ahí hay spray, un spray que está bloqueada esa zona. Acá una pintura muy liviana y otras zonas más cubrientes. Vamos a ir viendo algunos detalles. Ahí está la zona liviana que tiene sobre la aguada, una aguada muy liviana, muy líquida, rosada. Hay lápiz. Hay cuestiones muy gráficas en toda esta zona. Ahí hay una especie de veladura. Fíjense que en todos estos trabajos empieza a aparecer como una lógica de trabajo que se podría reducir a la idea de yuxtaposiciones, superposiciones y transparencias, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay una transparencia de la capa de spray sobre la cabeza, ¿no? Aquí hay una yuxtaposición de una mancha negra con esta cabeza. Van a ver que esa manera de trabajar
y la lógica de la transparencia de la veladura y la opacidad del empaste va a irse manteniendo, y cuando Gonzalo empieza a trabajar con collage y otras materialidades, vamos a ver que va a seguir apareciendo. Esta pintura la estuve mirando, fui de nuevo a verla, y es tremendamente erótica, está como ultra cargada en todo sentido. Esta mancha cochina, ¿cierto? Desde la cual se pueden levantar formas con colores secundarios muy definidos, por contraste. Aquí quería que vieran esta masa, que es totalmente caótica, por ponerle un nombre, expresionista abstracta, una mancha, pero cómo el dibujo me permite recuperar la forma, y cómo esa mancha que está abajo se tapa en algunas partes, entonces se mantiene su fluidez, pero se aprieta entre formas. Fíjense acá cómo el amarillo pasa por atrás. El amarillo es una zona más grande. Entonces, luego está el dibujo y luego el blanco viene y aprieta la forma. Cómo se dejan entrever las formas, las zonas del dibujo. Y lo que van a ver en esta pintura todo el rato son chorreos. Chorreos que a mi gusto están especialmente calculados, o sea, son especialmente eyaculatorios a mi parecer, en toda la pintura. Van a reconocerlos, están ahí, están en todas partes. De nuevo, la línea que aprieta la forma, después viene una masa de pintura que aprieta por el borde. Hay una... A ver, lo voy a mostrar después. Más chorreos, más... Fíjense los encuentros entre masas, ¿sí? que nunca son esquemáticos. Por ejemplo, aquí hay una línea que se suspende y vuelve a aparecer. Después aquí esta aguada atrás naranja baja por acá. Después está bloqueada y vuelve a aparecer por un borde, ¿sí? Son tan llenos de juegos esos encuentros. Esto, esa masa que es el auto y que tiene una mezcolanza de colores, un poco parecido a lo que pasa arriba, lo asocio a una conversación que he tenido varias veces con Gonzalo. Ahí está también esta masa revuelta, respecto de eso mismo en Picasso. En una ocasión, de nuevo, un pedazo del auto, me decía que le encantaban estas cosas, esas cosas. ¿Y qué son esas cosas? Miren, de nuevo, estas cosas. ¿Y qué son esas cosas? Son como echar a pelear los gatos. Es como una especie de un color, otro, que se empiezan a pelear cada uno con su cualidad, se empiezan como a aplastar uno al otro, a aniquilar, hasta quedar una especie de zona neutra, gris, de la que se alcanza a aparecer un poquito un color más que el otro, pero sobre lo cual un color primario o más fuerte aparece en contraste. Es una zona terciaria, pero una zona terciaria en la que todavía reconocemos como la lucha de los ingredientes. ¿Se entiende? Esa revoltura. Es como un caldo. Fíjense cómo el contraste entre ese caldo y el triángulo gráfico con un color primario y secundario, súper puro, con la línea recortada con una cinta. De esta serie solamente guardé esta porque quería mostrarles otro recurso que aparece en esta tela, pero que se ve más normalmente en las pinturas de Eugenio Dittborn, que es la pintura chupada por la superficie. Un invento de Ellen Frankenthaler, una artista norteamericana, y en este caso juega este doble juego. No es pintura, pero también es sangre o algo así, pero también está en el lugar en que está el paño, o sea, es el paño que estuvo limpiando el lugar del crimen o algo así, ¿sí? En este caso la pintura no está en la superficie, sino que como la tela es cruda, penetra la tela y en el fondo es igual por ambos lados. Bueno, creo que esta dualidad de la que he estado hablando respecto como a, primero, el método, la aplicación del método, el rigor del método y también lograr salir de ahí, yo creo que está bien mostrado en esta imagen, con mucho humor, de pintura por encargo. Gonzalo
pintor del Paraíso Perdido, pintando en su caballete, con su mesita, con todos sus materiales ordenados, y el Malandra, que es fotógrafo, una especie de gángster, y me interesaba esta dualidad, porque en efecto, de aquí en adelante, este trabajo es del 85, igual que el trabajo anterior, igual que este trabajo es del 85, este también es del 85. Tiempo después, Gonzalo empieza a trabajar desplazando las cosas que hacía en pintura, lo desplaza a un soporte, bueno, es un sistema de trabajo, cambia el caballete, o en este caso el muro con un alza prima, lo cambia por la mesa de trabajo. Y en el fondo las cosas que ven acá son cosas que se encuentran en el plano sobre la mesa. Y vamos a ver transparencias, o sea, veladuras, vamos a ver empastes, zonas cubrientes que cubren otra, transparencias, y van a ver también esto de lo que les hablaba, la idea de la transparencia, la yuxtaposición, la superposición, ¿sí? Esas tres operaciones básicas, pero que tienen mucho que ver con la pintura, una cosa sobre otra, la idea de las capas. Esta imagen está pintada sobre el vidrio, el cuerpo de Zulema, con las heridas que tiene. El rostro de Mel Altit seguramente está impreso. Gonzalo en este tiempo tenía bajo su taller un taller de fotomecánica. Él habla mucho de que durante ese periodo era un lujo porque podía bajar a imprimir lo que necesitara, moverlo, ampliarlo, achicarlo, tramar. Todo eso se puede ver acá. Aquí hay una cinta azul, ahí se ve el papel blanco de atrás, un papel transparente rojo. Esto yo creo que es una impresión, creo que sacados de unos calendarios que vendían en esa época. Esto está pintado sobre el vidrio. Bueno, un sándwich de capa. Que no sé qué hice, ahí sí. Y todas estas movidas son las cosas que luego logró como simular el Photoshop. Todas estas operaciones análogas que hay acá de corte y confección, de pegoteo, de juntura, luego lo va a poder hacer Photoshop, pero sin el carácter material que tiene acá. Aquí pueden ver, por ejemplo, una aguada semitransparente sobre una imagen. Es una tela semitransparente, pero es un equivalente a esa operación pictórica de una aguada turbia. Acá esta regla naranja funciona como una veladura naranja en esta zona. Fíjense acá la superposición de los dos rostros. Está el de Teresa y abajo no sé si es el de Zulema o el de la Diamela, el Tit. Fíjense acá, hay un dibujo de dos caras, se alcanza a ver un pedazo del dibujo, es verde, entonces la veladura roja encima lo neutraliza, lo transforma en negro. Fíjense todos los encuentros de las partes. Este es un parche león o algo así, que se usa como una trama. Laustrada, mostrarios de óleos, de colores al óleo. Pero yo reconozco toda la operatoria de la pintura acá puesta en el trabajo de mesa. Una zona del paisaje con una veladura amarilla y el paisaje sin la veladura amarilla. Elegí al final mostrarle estos trabajos del 2010. Este es el estiércol de Heráclito, se llama, y quiero que vean la aguada que hay atrás. ¿La alcanzan a reconocer? Hay una aguada, como un chorreo, muy liviano, como aceite. Esta pintura que se chorrea sobre esta imagen fotográfica, arriba estos recortes de los fósforos Andes, y está todo simulado. O sea, lo que vemos en
en los trípticos de Zulema, de Amela y de Teresa, de Sor Teresa, de banco de pruebas de ese trabajo, lo vemos acá simulado. O sea, uno siente que esto está sobre esto, pero en realidad está al lado, está impreso uno al lado del otro. Yo, por conversaciones que he tenido con Gonzalo, él extrañaba mucho el carácter material de esas capas, ¿sí? que aparece de manera más evidente en los trabajos análogos que podía hacer teniendo abajo ese maestro de fotomecánica. De nuevo, un texto que desaparece, apenas se nota: madre, esto no es el paraíso, un elemento gráfico que se superpone, una yuxtaposición, una superposición. Este no tiene una transparencia, ¿no? Pero es más o menos lo mismo que encontramos en otros trabajos. Solo para resumir, como que diría que hay yo veo, digamos, en esta primera matriz, como con esta idea de la transparencia de las sombras, la opacidad de las luces, la idea del pasaje, la pantalla, el matado de tela, toda una especie de mecánica, de conceptos para entender la imagen. Y veo cómo de ese primer momento, que es como todavía más esquemático, más riguroso en la aplicación del método, veo cómo todo eso empieza como a circular más libremente. Pero la matriz de los opuestos, la idea de la oposición de una cosa con otra, creo que está en todos los trabajos materialmente hablando. En estos casos esa oposición está simulada visualmente. No es propiamente una cosa que está sobre la otra, pero en casi todos los trabajos reconocemos eso. Y creo que también uno podría, esa idea que repite tanto Gonzalo, la idea de la pintura como una lengua madre, yo creo que está conectado con esto, con una comprensión de las relaciones de las cosas. Y creo que en el caso de él se traspasa no solamente a la pintura o a estos trabajos de gráfica, sino que también está en la relación entre la pata de caballo y las tazas quebradas que expuso en Metales Pesados unos años. Creo que están esas relaciones de una cosa con otra, que es una lógica de intensificación por oposición, digamos. Son unidades articuladas que contienen oposiciones dentro de sí. ¿Sí? Eso, gracias.